noches, siendo la 1:49 de la mañana de martes 24 de noviembre del 2015. Les quiero hablar de algo muy importante, de pronto repitiendo algunas cosas que ya les he dicho en otras ocasiones. Les quiero contar algo un poco como misterioso, y es que yo me especialicé en estructuras de edificios. Aquí en España le llaman encofrado, que son las personas que se encargan de hacer las estructuras de los edificios. Tiene que ver con el hormigón y el hierro de un edificio, antes de que entren los albañiles, antes de que entren los pintores, antes de que entren a hacer lo que llaman en mi país obra blanca. Entonces, nosotros nos dedicamos, los encofradores se dedican a hacer toda la parte, el esqueleto de un edificio. Pues resulta, el misterio es que eso es lo que a mí me corresponde. Yo pienso que mi trabajo o mi deber como hermano, yo le llamaría como una especie de ministerio. Mi ministerio es como las estructuras de una persona para que sea firme. O sea, un edificio, dependiendo las estructuras, si los materiales son buenos y si hace una estructura bien hecha, depende el funcionamiento de ese edificio o la duración de ese edificio. Bueno, entonces el misterio es ese, de que a mí me interesa mucho y me quema mucho en el corazón, o me deseo mucho transmitir lo que conozco, y lo que conozco estoy seguro que son bases firmes que cualquier hermano mío necesita en la vida cristiana, en el vivir diario, para salir adelante, para tener una vida agradable a Dios, que es lo que Él le gusta, lo que Él desea es adoradores. Dice que su palabra misma dice que Él está buscando, que Él busca. Para que Dios busque tiene que ser algo especial, que Dios se preocupa en buscar. Dice que tales hombres busca a Dios que le adoren, adoradores en espíritu y verdad. Además de eso, también en otra parte en la Biblia dice de que en Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. El objetivo de Dios de crearnos a nosotros fue para Él, para deleitarse con nosotros. Y no fue otra cosa por la cual vino Jesucristo. Jesucristo no vino a morir y a sufrir y ya, y a salvarnos a nosotros, pero salvarnos. Sí, salvarnos, pero lo más importante, el papel más importante o la función más importante de Jesucristo al venir a la tierra fue comunicarnos o mostrarnos, enseñarnos al Padre y a comunicarnos con el Padre. De hecho dice que nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces dice que tales adoradores en espíritu y verdad busca al Padre que le adoren. Tenaz, que el Padre busque que le adoren. Entonces, como en una edificación, lo que se busca es un edificio firme y fuerte que dure muchísimos años. Ese es el objetivo de un constructor. Pero para eso se necesita tener, ya vuelvo y repito, unas estructuras muy firmes, bien hechas, que no tengan flaquezas. Igual, en la vida cristiana es necesario saber cuál es el objetivo. El objetivo tenemos que tener muy, muy en claro, por favor, hermano. ¿Para qué fuimos creados?
El Padre desde antes de la fundación del mundo, en el libro de oro que yo llamo el Efesios. Esa es la partida de bautismo y de nacimiento de cada persona en Cristo Jesús, de cada cristiano, de cada hermano mío, mía y de cada hermano mío, donde dice desde que de antes de la fundación del mundo Él nos escogió para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para adoptarnos en Cristo. Ese es el objetivo. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesucristo, en la oración que hizo también en el huerto de Getsemaní, en San Juan 17, aclara también, diciendo de que cuando usted lee esa oración de Jesucristo, ahí habla muy claramente a lo que vino Jesucristo: a hablarnos del Padre, a mostrarnos al Padre, a enseñarnos al Padre. Bueno, entonces, algo muy importante también que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con la adoración al Padre, al Hijo y desde luego también al Espíritu Santo. El amor que debemos tener, nuestra entrega personal íntima y el deseo más grande de nuestro hacia el Padre, conociendo quién es el Padre, qué es lo que quiere el Padre, hacia el Hijo, quién es el Hijo, qué fue lo que hizo el Hijo, qué es lo que está haciendo el Hijo ahora, qué es lo que quiere el Hijo, y el Espíritu Santo, qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo ahora, quién es. Yo le llamo el que ama mi alma. Bueno, entonces, para tener esas bases es muy importante. Repito, esto siempre lo he hablado casi siempre en todos mis escritos o en cualquier video que he puesto, casi procuro recordarle a mis hermanos el tema del diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay una palabra muy clave. Cuando el Padre en Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos, abriré las ventanas de los cielos. Cuando una ventana se abre, lo que entra es las ventanas. Para empezar, en una estructura, en una habitación, ¿para qué se pone una ventana? ¿Para qué? Para que entre, lo más importante, para que entre la luz. Cuando se necesita que entre la luz para para distinguir el día de la noche, cuando una persona está en una habitación, para que entre también aire fresco, o para que entre aire, o para que salga aire de esa habitación. Pero lo primordial es sobre todo la luz. El Padre dice: a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador. Pero bueno, en lo que más me paro es que necesito que todos mis hermanos, o que cualquier persona que escuche este mensaje, y me gustaría que mis hermanos que aunque no escuchen este mensaje, diezmaran y entendieran esta revelación tan grande, que el diezmo, cuando tú diezmas y ofrendas también, porque el Padre dice que el tema de la ofrenda, dice que también hemos robado. Dice: vosotros toda la nación toda me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos y las ofrendas dice que hemos robado. Entonces la ofrenda también. Aunque bueno, ahí hay estoy estudiando y meditando acerca de lo que significa la ofrenda. Yo pienso que la ofrenda es como para que tú no falles en el tema del diezmo. Es como para que tú estés protegido
para que el Padre reprenda al devorador, porque muchas veces por tacaños nosotros no sabemos diezmar y de pronto nos pillamos los dedos y no diezmamos bien. Entonces la ofrenda lo que hace es dos cosas. Yo creo que la principal es de que tú no te quedes corto con el diezmo, para que el devorador no pueda tocarte. Parece que estoy estudiando eso acerca del devorador. El devorador es Satanás y anda buscando a quien devorar. A ningún hijo se puede manjar, a ningún hijo se puede comer. No significa ese devorar. Es devorar, es tocar nuestros bienes, nuestra salud, nuestras cosas. Dice que anda buscando a quien devorar, al que no diezma y ofrenda bien. Bueno, entonces es necesario que diezmes. ¿Para qué? Para que entiendas, para que andes con luz del cielo, de las ventanas de los cielos se abran sobre ti y tú puedas ver y entender las revelaciones y los misterios tan grandes que hay, porque misterios hay. En 1 Corintios 13 cuando habla del amor, dice que si yo hablase de lenguas, dice que ¿qué sacaría si yo tuviese todos los misterios y no tengo amor? Y que después dice de que, bueno, donde habla de que misterios, habla que hay misterios en 1 Corintios 13. También hay otra parte en Corintios, no recuerdo si es en 1 o 2 Corintios, donde dice que hay cosas guardadas, que ojo no vio, y ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Hay misterios que han sido guardados para los que aman al Señor, al Padre. El tema del diezmo también es muy importante tener en cuenta, que tiene que ver directamente con el dinero, con las riquezas. Y el Padre al único rival que nombra claramente es el tema de las riquezas. Dice que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas en este momento, el dinero, el amor al dinero está haciendo un daño tan grande no sé a cuánto porcentaje de hermanos está haciendo daño aún a los pastores, casi a los que más. No todos, pero muy pocos. Yo creo que se escapan de ahí. El tema del diezmo, del dinero. El tema del dinero, madre mía, si está haciendo estragos en los hermanos. El amor al dinero. Cuando están diezman mal también. Se ponen a hacer peticiones en sobres cuando diezman. Es como una incitación, como que para que cuando tú diezmas, Dios está obligado a darte cosas, y ahí eso no es el diezmo. El diezmo es que es de Dios, todo es de Dios, y tú cuando le das el 10% a Él, le estás diciendo: Padre, reconozco que todo es tuyo y te doy gracias. Y aparte de eso le dices: Dios mío, yo no quiero que el dinero se enseñoree de mi corazón, yo no quiero que sea mi Dios, yo quiero que tú seas mi Dios. Como yo una vez le dije a Dios, que Él me dijo que yo amaba el dinero, yo le dije: Padre, es verdad, yo al dinero le conocí primero y me he enamorado de él, le he visto muy de cerca, más que lo que te he visto a ti. Le conocí primero al dinero que a ti, le dije yo. Y también le dije que veía lo que los que amaban a ese Dios los trataba muy bien y que vivían con comodidades y todo. Pero aún así le dije al Señor que no quería que el dinero fuera mi Dios, sino le dije: Padre, yo quiero que tú seas mi Dios y no sea el dinero. Y Dios me dijo que le demostrara, como Él me demuestra a mí su amor, a Él también le gusta que tú se lo demuestres. Por eso dice: traed los diezmos al alfolí y probadme, digo, como quien dice: yo se lo demostraré, porque Él quiere que tú se lo demuestres, diezmando y ofrendando. Bueno, eso es muy importante. Otro punto muy, muy, muy importante, ya tiene que ver con el tema es de la Trinidad.
otro aspecto y un punto muy importante que necesito y es necesario que quede claro en cada persona que quiera crecer y avanzar y sobre todo adorar. Porque para eso fue que fuimos creados, para adorar, para alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A los tres por separado. O si quiere juntos también adorarlo, a todos tres. Pero son personas distintas. Tres personas distintas. Vamos a tocar un poquito algunos puntos que de pronto nos confunden, no han confundido mucho a los hermanos, y es cuando de pronto dicen que, cuando en la Biblia, en San Juan, en Primera de Juan, habla de que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y bueno, y que todo por él fue creado, y bueno, hay muchos versículos que nos confunden y dan pie para creer que de pronto el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo son uno. Pero Jesucristo mismo nos lo aclara en varios versículos, cuando Jesús dice, por ejemplo, espera un momentito. Me salté a un punto muy importante, y es la Biblia, el libro, el testamento, nuestra Biblia. Nosotros tenemos que también tener eso algo muy claro, que la Biblia realmente sí es palabra de Dios. Y hoy le quiero hablar acerca de algo muy importante, que durante muchos siglos organizaciones muy poderosas de reyes, imperios enteros, como el Imperio Romano, intentó hacer desaparecer la Biblia. Y ahí te quitas un dato. En el año 303, un tal Diocleciano hizo quemar millones de Biblias y perseguían a todo el que tuviera una Biblia o leyera Biblia. O sea, organizaciones muy poderosas. Hoy en día hay una que está trabajando muy fuertemente con la ayuda del diablo, todas desde luego con la ayuda del diablo. Reyes, científicos, hoy en día gobernantes y dueños del dinero y científicos, mandados por Satanás, directamente, así como te lo estoy diciendo, hacer desaparecer la Biblia. Pero es que en la misma Biblia, en Corintios, dice el Padre que va a mandar un poder engañoso a la humanidad para que crean a lo que esa organización tan poderosa, guiada y dirigida por el diablo, está intentando hacer, que lo va a lograr con la apostasía. Es la teoría que va a hacer que la Biblia pierda toda credibilidad en el mundo, no por los creyentes, por los hermanos, no, sino por las demás personas, por todas las personas que no se van a salvar. Entonces, la Biblia, algo que a mí me interesó mucho, y es un punto a favor de la Biblia gordísimo, grandísimo. Yo diría que de los principales es que toda la vida de Jesucristo, la muerte, la resurrección, estaba escrito desde antes de que Jesucristo viniera a la tierra. En el Antiguo Testamento, en los escritos de los profetas.
Y es tan poderosa la Biblia para que se dé cuenta, hermano, de que es palabra de Dios, de que el diablo con todo su poder no pudo entender esas palabras que estaban escritas, que a lo mejor no, muy seguramente las leyó millones de veces, las tuvo en sus manos, esos escritos, a lo mejor, y no los pudo entender. No pudo entender lo que decía ahí. ¿Y por qué? Porque si no, pues entonces no habría permitido que a Jesucristo lo hubieran matado. Porque con la resurrección es que Jesucristo nos dio vida a nosotros. ¿Tenás? Hay muchas cosas que Dios no permite ver al diablo, pero a ti y a mí nos deja ver. Y sobre todo cuando tú diezmas y ofrendas, nos abre las ventanas de los cielos para poder ver con la luz la verdad del testamento. Entonces hay un para que tengan en cuenta, hay un documento en internet que se llama, ustedes pueden buscar, el asombroso cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Tú lo buscas, te metes en Google y metes el asombroso cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Y vas a ver ahí cómo eso no lo pudo entender el diablo, porque si no, pues no había matado. Y en el mismo testamento dice, en 1 Corintios 2:8 dice: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Porque también es Dios, Hijo, Dios Padre, el Creador, el Fundador, el diseñador de la obra, el Padre. Y también está el Dios Hijo, nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador, también, como nuestro Dios, Espíritu Santo, precioso, que nos consuela, nos guía, nos revela, está a nuestro lado, cuidándonos. Bueno, entonces la Biblia, muy importante, tener esas bases firmes, saber lo que tenemos, las bases firmes. Bueno, entonces entramos un poquito a ver lo que es el Padre Santo. El apóstol Pablo, en todos los escritos, nos lo aclara, nos deja ver claramente de que el Padre es la cabeza, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Siempre Pablo, casi en todos los libros, habla de los tres, pero por separado, que cada uno es distinto. Lo que pasa es que nosotros nos confunde cuando decimos que Padre, Hijo, eso está, me parece que en Pedro, donde dice que Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el principal versículo con el cual hay un engaño que está retrasando el crecimiento y el desarrollo de mis hermanos, de millones de hermanos, millones. Jesucristo en San Juan 14:3, les voy a leer qué dice en San Juan 14:3, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el versículo 7 del capítulo 14 de San Juan dice:
Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso da pie para confusión, para hacer creer que de pronto Jesucristo mismo estaba diciendo que Él era el Padre. Pero no, espérate. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Claro, ¿quién no se va a confundir al leer esto? Ahí mismo cree que Jesucristo mismo está diciendo que Él es el Padre. Entonces entra una confusión y uno ahí prefiere pasar de largo y para no complicarse mucho la vida. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Ahí no dice, ¿no crees que yo soy el Padre? No, ahí dice, en el versículo, en San Juan capítulo 14, versículo 10, continúa y hace una pregunta. Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. El versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice Jesús. Claro, la gente se confunde un poco. Y en el versículo 20 también dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ve? Ahí ya aclara. Con este versículo ya tú te puedes quitar esa confusión. Cuando Jesucristo dice que Él está en el Padre, no significa que sea el Padre. En el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. O sea, que si nosotros estamos en Jesucristo, entonces nosotros terminamos siendo el Padre también. O nosotros somos el Espíritu Santo. No, hermano. Es muy importante que nos quede claro, porque Jesucristo en varios versículos dice que vea, por ejemplo, en la oración que Jesucristo hizo en el huerto de Getsemaní, dice, ahora pues Padre, en el capítulo 17, en el versículo 5 del Evangelio de Juan, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el versículo 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Eh? Para que sean uno, que nosotros seamos uno con Él, así como Jesucristo es con el Padre. No significa que yo sea Jesucristo y usted sea Jesucristo, y también usted sea el Espíritu Santo, o usted sea el Padre y yo también el Padre. No, por favor. Es una... me da un poquito de... Perdónenme de pronto el tono con lo que lo diga, pero es que es algo tan sencillo para mí, claro, porque el Padre me lo ha revelado, me lo ha regalado, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Esperen un momento. En San Juan 1 también, en San Juan 1, donde dice que o sea, da a entender como si Jesucristo fuera el creador, pero no es así. Dice, vean, aquí recuerda lo que leímos ahora en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús le dijo, Padre, glorifícame a tu lado como cuando yo estaba contigo antes de que el mundo fuera. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesucristo estaba con el Padre y el Verbo era Dios. Claro, Jesucristo era Dios, porque era Dios Hijo, el chiquito. Hagamos de cuenta que Jesucristo era chiquito, ¿no? Dios Hijo, Dios chiquito, Dios Hijo. Este era en el principio con Dios, con el grande, con el duro, con el máximo, con el que Jesucristo dice que tiene
que el que tiene la potestad. Dice, cuando un apóstol le dijo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y le dijo a Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. El Padre tiene en su sola potestad muchas cosas que aún a Jesucristo le costó entender cuando fue hecho hombre. Porque el Padre cogió a su Hijo Dios chiquito, a su hijito, y lo hizo un embrión humano. Y lo metió en una mujer que se llamaba María, de la tribu de Judá, para que naciera 100% hombre, alimentado por un cordón umbilical de María, de la sangre de María. Nació Jesús, fue amamantado por María, como hombre cualquiera, lloró. Como niño cometió errores, como niño. María tendría que corregirlo alguna vez, y José, o algún tío, o el abuelo, o la abuela, como cualquier niño, ser humano. Él empezó cuando dice que él iba creciendo en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, porque ya se fue desarrollando como humano. Pero él siendo grande, había cosas que le costaba creer y entender. Ahora les estoy hablando acerca de Jesucristo, pero quiero hacer un paréntesis aquí donde dice, en el versículo 3 del Evangelio de Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros creemos cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas, refiriéndose al verbo, al Hijo, a Jesucristo, no significa que fueron las manos de Jesucristo que hicieron todo, no. Yo, por ejemplo, si mi hija va a cumplir años y yo le quiero hacer una piñata, pues ella no se entera. Yo la hago en secreto por ella. Entonces se puede decir las personas de afuera, ay, Julio está haciendo una piñata, y la piñata fue hecha por Juliana. Mi hija se llama Juliana. Entonces la gente de fuera puede decir, la piñata y la fiesta fue hecha por Juliana. Sí, yo, el papá, la hice por ella. Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas. Claro, el Padre también las hizo pensando en su Hijo, para él, y por él, y para él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba también en la creación. Desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo le dice en San Juan 17, donde le dice, vuelvo y lo repito, San Juan 17, dice, Padre Santo, a ver, aquí, mira, Juan 17, dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Aquí dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación, antes que el mundo fuese.